Las balaceras y narcobloqueos regresaron a Culiacán justo en el peor momento. En medio de la confusión provocada por la presunta traición de un hijo del Chapo Guzmán contra el Mayo Zambada y en medio de una creciente tensión sobre si existirá una guerra al interior del cártel de Sinaloa, a Culiacán regresó el infierno de la violencia en las calles que de inmediato encendió las alertas en todo el país. Tal ha sido el interés que se ha dicho mucho sobre lo ocurrido hace apenas unas horas, que fue detenido Iván Archibaldo, que intentaron detener a su principal escudero apodado como el 27, o que el ejército fue víctima de una emboscada de dimensiones estratosféricas. Cada una de estas versiones está arraigada del miedo y confusión que desde antes se viene respirando en Sinaloa, y cada rumor se alimenta de aspectos que parecen confirmarlos. Pero yo no he picado el anzuelo y he explorado a detalle todas y cada una de las versiones difundidas para traerte en este video cada detalle confirmado, conocido hasta el momento sobre lo que está ocurriendo en Culiacán. El objetivo es saber si estamos ante un nuevo culiacanazo o qué es lo que está detrás de todo lo que está sucediendo en la tierra del cártel de Sinaloa. Aquí esta raza se está orillando toda esta raza se va devolviendo, vienen haciendo cambio de luces porque en el Limón de los Ramos hay ponchallantas y tienen un trailer atravesado, un carro atravesado, no sé qué rollo, mira. Esta raza aquí se va a orillar, mira. Se están devolviendo. No están pasando ya el Limón, ahí viene toda la raza haciendo cambio de luces. Comienzo con los hechos, los disturbios registrados este 29 de agosto. Lo que has estado viendo en pantalla ha ocurrido principalmente en la salida norte de Culiacán, en el camino que comunica a Jesús María. Justo en esta zona fue donde el 5 de enero del año pasado fue detenido Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán. Sin embargo, los primeros hechos violentos en Culiacán de este 29 de agosto no fueron estos. Por la mañana fueron reportadas balaceras en el poblado Paredones, ubicado en la sindicatura de Jesús María. Sobre este enfrentamiento no se sabe prácticamente nada, pues lo que vino más tarde acaparó todos los reflectores. Fue alrededor de las 3 de la tarde cuando comenzó a ser reportada la quema de camionetas, camiones y tráileres en la carretera México 15. Aunque todo comenzó en el cruce con el camino que va hacia Jesús María, con el paso de las horas los disturbios se fueron extendiendo hacia la zona centro de Culiacán. Fue así que testigos reportaron la toma de la caseta de cobro y narcobloqueos en el Limón de los Ramos. Fue hasta entonces que el alcalde de Culiacán, el morenista Juan de Dios Gámez, confirmó las agresiones. Aseguró que la violencia desatada era producto de acciones emprendidas por las fuerzas de seguridad del gobierno federal en la sindicatura de Jesús María, de tal forma que pidió a la población conservar la calma y mantenerse atentos a los reportes oficiales de las autoridades. Más tarde llegó el reporte vía redes sociales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, la cual pidió también mantener la calma y aseguró que todo derivó de un ataque realizado por hombres armados en contra de elementos del ejército en el ejido Peñasco. Reconoció también la existencia de narcobloqueos en Limón de los Ramos y pidió usar responsablemente la línea 911. Para entonces, las tiendas y plazas comerciales ya habían cerrado las cortinas y el transporte público había sido suspendido. Pero horas más tarde aún, faltando 2 minutos para las 7 de la noche, el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, escribió su primer tuit al respecto. Ahí, el mandatario aseguró que todo ocurrió afuera de la ciudad de Culiacán. Confirmó que fuerzas federales fueron atacadas en la sindicatura de Jesús María y que civiles, a quienes no identificó como delincuentes, incendiaron 2 vehículos para evitar el avance de las fuerzas federales. Sin embargo, para cuando el gobernador emitió el tuit asegurando que solo fueron 2 vehículos, testigos ya habían acaparado que los disturbios habían sido mucho más grandes. Lamentablemente, para cuando llegó el tuit del gobernador, el temor y la incertidumbre ya se habían apoderado de los pobladores. Se están saliendo de ruta los camiones aquí en el centro, la gente está muy asustada. No hay ruta de camiones, se están cancelando la ruta de camiones, hay una psicosis en el centro. Ahora bien, ¿de dónde vino el rumor de la detención de Iván Archibaldo? La versión de la captura de uno de los hijos del Chapo Guzmán, considerado como la cabeza de la facción de los Chapitos, corrió rápidamente en redes sociales, pero no es posible identificar su origen. Lo cierto es que varios periodistas y medios de comunicación dieron eco al rumor y lo viralizaron rápidamente. Para entonces, en medio de fuertes disturbios y con una lenta comunicación de las autoridades, el rumor avanzó más rápido que la información que sí estaba confirmada. Además, el contexto era favorable
inaplicable para la desinformación. Pasó en Culiacán, Sinaloa, ocurrió en la zona donde fue detenido Ovidio Guzmán, sucede a un mes de las capturas de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López en circunstancias no del todo claras y pasa en medio de una gran incertidumbre sobre si las facciones del cártel de Sinaloa iniciarán una guerra para pelear el control de la región y del grupo delictivo. En ese contexto y con varios vehículos ardiendo, era muy fácil creer que había sido detenido Iván Archibaldo. Fue hasta entonces que el gobernador de Sinaloa aseguró que todo había sido producto de un ataque contra militares y no de un operativo para detener a alguien. Sin embargo, la versión del gobierno tampoco es del todo creíble, o al menos tiene huecos informativos que urgen ser aclarados, como por ejemplo el siguiente video, donde las Fuerzas Armadas pretenden detener a una persona cuya identidad se desconoce. ¡Está en la casa! ¡Ahí está el de pechito, c***! ¡En la casa! ¡En la casa, en la casa! ¡Cuidado al frente! ¡Cuidado al frente! ¡Avánzale, carnal! ¡Avánzale! Hasta este momento no es posible saber qué ocurrió aquí, como tampoco se sabe cuál fue el balance de los disturbios y los enfrentamientos, muertos, heridos, detenidos. Es más, el gobernador ni siquiera los ha querido llamar delincuentes. Es por eso que, derivado de este hueco informativo, ha surgido una nueva versión de los hechos, que los militares sí habían hecho un operativo para detener a un pez gordo, a quien identificaron como Jorge Humberto Figueroa, alias el 27, identificado como uno de los hombres más cercanos a Iván Archibaldo, encargado de su seguridad. Por el 27, las autoridades estadounidenses ofrecen $1 millón y recientemente obtuvo el foco mediático luego de que el periodista Luis Chaparro aseguró que fue el encargado de amarrar a El Mayo Zambada para ser entregado ante las autoridades estadounidenses. Sin embargo, la versión de que se trató de un operativo para detener a El 27 tampoco está confirmada y ha resultado favorecida por el mismo contexto y circunstancia que el que permitió que corriera el rumor de la detención de Iván Archibaldo. Estos disturbios han ocurrido el mismo día que la emisión de un inusual comunicado de la Fiscalía General de la República en torno a las detenciones de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Vía redes sociales y en su página de internet, la Fiscalía General de la República ha expuesto finalmente una cronología en torno a ambas detenciones. Primero, el 23 de julio, Ovidio Guzmán fue excarcelado de una prisión de alta seguridad de Estados Unidos sin que actualmente las autoridades mexicanas conozcan su paradero, de tal forma que ignoran incluso si sigue detenido. En la cronología de la FGR asegura que 2 días más tarde Joaquín Guzmán López secuestró a El Mayo Zambada para entregarlo ante las autoridades norteamericanas. Destacó que el secuestro también fue confirmado por el embajador de Estados Unidos en México y por el fiscal general de aquel país. La Fiscalía Mexicana también acredita lo expresado por El Mayo Zambada en una carta, donde afirma que fue llevado a Estados Unidos en contra de su voluntad. Destaca también que el avión en el que llegaron los capos usaba una matrícula y una serie falsos y que su registro original señalaba que la aeronave había sido dada de alta en el 2019 en Colombia y en el 2021 en Estados Unidos, y abre una nueva interrogante: el paradero e identidad del piloto o los pilotos de ese avión al momento de la entrega de los capos. El comunicado parece no confirmar absolutamente nada, pero sí vincula directamente la excarcelación de Ovidio Guzmán con la captura de El Mayo Zambada, como si hubiera existido primero la recompensa y después la detención. Y hace un fuerte hincapié en las veces que el gobierno estadounidense ha ocultado o negado información, como la de él o los pilotos, como si allí, en su identidad o paradero, hubiera información que el gobierno norteamericano no quiere que sepamos. El comunicado cierra confirmando que ya investiga a la Fiscalía de Sinaloa en una indagatoria cuyos resultados podrían evidenciar una posible colusión entre las autoridades estatales con la delincuencia organizada. Pero ese tema ya te lo platiqué ampliamente ayer en otro video, y por eso, por la información oportuna y veraz que te traigo a este canal, es por lo que te tienes que suscribir. ¿Es una investigación de carácter penal o administrativo? Inicia como parte administrativa y concluye, en caso de acreditarse, con una carpeta de investigación de carácter penal por el delito de abuso de autoridad.